Buenas tardes, bienvenidos a las tertulias de Periodista Digital en colaboración con Culturamas. Esta tarde tenemos con nosotros a Emma Lira, periodista madrileña que presenta su primera novela, Búscame donde nacen los dragos, que acaba de publicar Plaza de Janés. Buenas tardes, Emma, muchas gracias. Buenas tardes, Esther. Gracias a ti. Vamos a contar brevemente de qué trata Búscame donde nacen los dragos, como decíamos, primera novela de Emma Lira. Búscame donde nacen los dragos es una novela que cuenta un viaje que hace Marina, una joven periodista que es de Madrid, acaba de romper con su pareja. Ella decide dejarlo todo, dejar Madrid y marcharse en esta ocasión a Tenerife en busca de una tranquilidad que ella no sabe, que lo primero que le espera es que esa tranquilidad que buscaba se va a romper, ¿verdad, Emma? Cuéntanos cómo estás viviendo este proceso de publicar tu primera novela, que me imagino que es un momento muy especial en tu vida. Sí, la verdad es que es un momento muy especial, es un momento muy bonito y es un momento que la verdad me desborda todo lo que me podría haber imaginado, ¿no? La editorial ha apostado muy fuerte por la novela, se ha recibido sobre todo en Canarias, que es el lugar donde está ambientada, con muchísimo cariño, y la verdad es que lo estoy viviendo todo, pues como el sueño de todo escritor, ¿no? Cuando se enfrenta al folio en blanco diciendo, ¿pero a quién le va a interesar esta historia que yo tengo en la cabeza? Empieza el libro con la historia de Marina, con una ruptura sentimental muy dolorosa, como son todas las rupturas. Marina venía de una relación larga con su pareja y se marcha. Toda literatura dicen que es la historia de un viaje, Emma. En este caso asistimos al viaje de Marina. Es un viaje físico a Canarias, pero también es un viaje muy personal, ¿verdad? Sí, es un doble viaje. Y es cierto que yo creo que la literatura es el relato de un viaje y que la mayoría de los viajes son relatos de huida, por así decirlo, ¿no? La huida no siempre tiene que ser una decisión cobarde, al revés, puede ser una decisión valiente. En este caso hay una huida, entre comillas, de la protagonista que deja lo que conoce, deja su ciudad, deja sus amigos y decide instalarse temporalmente en otro lugar donde tiene amigos pero donde apenas se la conoce, donde tampoco tiene contactos profesionales, un poquito con esa idea de empezar de cero que yo creo que a todos de alguna manera nos ha atraído alguna vez, lo hayamos o no lo hayamos hecho, ¿no? Esa idea de comenzar desde cero en un sitio donde nada te ate, ¿no? Una nueva vida, ¿no? Toda literatura solemos decir o pensamos que es la historia de un viaje, normalmente un viaje físico, pero también un viaje interior, un viaje emocional, que es lo que le ocurre a Marina. En primer lugar, ella se traslada, hace ese viaje físico a Canarias, a Tenerife, pero después hay ese componente emocional muy importante de dejarlo todo a sus espaldas y empezar una nueva vida. Sí, estoy de acuerdo en que la mayoría de la literatura, un libro, por así decirlo, narra un viaje y que casi todos los viajes narran una huida, ¿no? Un deseo de escapar, consciente o inconscientemente. Este es el caso de Marina, en su caso hay una huida. Una huida no siempre tiene por qué ser una decisión cobarde, al revés, puede tratarse de una decisión valiente, ¿no? En este caso ella lo deja todo, su entorno laboral, profesional, sus amigos, su familia, lo deja todo y decide reinventarse de alguna manera, ¿no? En Tenerife. Es un poco un sueño que yo creo que hemos tenido todos alguna vez, ¿no? De empezar de cero en otro sitio donde no nos ate nada. Y llega a esta finca, ella conocía a los propietarios, Emma, que nos vas a explicar ahora mismo, esa finca que es muy especial, no solamente para la protagonista de la historia, sino para ti también. Y en esa finca que ella busca tranquilidad, busca un tiempo de desconexión, quiere pasar un año allí tranquilamente, en un entorno pues muy tranquilo, nada que ver con Madrid. De repente, ¿qué ocurre? ¿No? Aparecen unos restos arqueológicos. ¿Hasta dónde podemos leer sin desvelarle mucho a los lectores? ¿Qué es lo que se encuentra Marina allí? Pues efectivamente, Marina nada más llegar allí tiene un poquito se siente arropada por los amigos que son los propietarios de esta finca rural, que efectivamente tiene su alter ego en la vida real. Es una finca que existe, está situada en Arico, está situada donde el libro dice que está situada, ¿no? Y en esta finca los propietarios le cuentan a raíz de una conversación pues que aparecieron unos restos en una excavación un tanto irregular, años atrás, unos restos presumiblemente guanches de los primeros aborígenes de la isla. Y a partir de ahí, de alguna manera, esa historia atrapa a Marina, porque está tan necesitada de ponerse un objetivo, ¿no? Se siente un poco tan perdida, tan vacía del todo en esta vida,
que necesita imponerse una misión y se autoimpone la misión de saber a quién pertenecieron esos restos, ¿no? Esas personas, quiénes fueron, cómo vivieron, cómo murieron. Yo creo que también en un momento de la propia historia Marina lo dice, ¿no? Estoy buscando fantasmas ajenos para no ocuparme de los míos. Eso es algo que yo creo que hacemos todos mucho, ¿no? Cuando tenemos una situación como esa, ocuparnos de otras cosas para no pensar en lo que a nosotros nos preocupa de verdad. Y al final Marina hace esa historia tan suya que se llega a obsesionar muchísimo. Exactamente. Hace una búsqueda, o sea, hace de esa búsqueda su propia búsqueda personal, ¿no? Y en algún momento alguno de los protagonistas se lo dice, no te das cuenta de que no estás buscándoles a ellos, ¿no? A los personajes a los que pertenecen esos restos, te estás buscando a ti misma. Entonces, de alguna manera, las dos historias avanzan paralela, ¿no? De forma paralela, de tal manera que la protagonista va evolucionando al tiempo que va evolucionando la historia, o su descubrimiento o su conocimiento de la historia. De repente Marina deja de ser casi periodista, se convierte en una suerte de arqueóloga, ¿no? una historiadora. Yo también quería preguntarte, Emma, al hilo de esta pregunta, ¿no? Que también es muy personal, porque también tú has tenido que investigar muchísimo. He estado leyendo que le has dedicado muchos meses a esta investigación para hacer esta trama arqueológica. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Y siendo periodista ha sido fácil? ¿Ha sido más complicado de lo que tú te imaginabas en un comienzo? Bueno, al ser periodista estás familiarizado con, pues con tratar de acudir siempre a las fuentes, investigar, leer, etcétera. En ese sentido me resultaba atractivo porque además era una parte de la historia canaria que me era desconocida y en la que quería, pues meterme, ¿no? Realmente. Y no solamente no ha sido un proceso aburrido, sino todo lo contrario. O sea, a mí lo que me ha costado es parar, ponerme coto y decir, ya vale, voy a parar de investigar y voy con todos estos datos que tengo a recopilarlos y empezar a escribir, porque pues se podría seguir tirando de muchísimos hilos, podría haber otras 20 novelas paralelas. Es una historia apasionante, a nivel arqueológico se sabe bastante, está muy investigado hasta donde se puede, ¿no? Con los restos que hay. Pero a nivel divulgativo es poco lo que conocemos de una historia que ha tenido lugar hace 500 años y a 2.000 kilómetros de donde nos encontramos, ¿no? Es un poco triste que conozcamos más sobre otras civilizaciones que nos resultan mucho más ajenas que sobre qué pasó en Canarias con los guanches, con esos primeros habitantes, quiénes eran, cómo vivían, de dónde venían, etcétera. Entonces esa historia me resultó tan apasionante que al revés, tuve que acotar el tiempo y decir, voy a parar de investigar y voy a tirar para adelante con este material. Como decíamos, es muy importante, ¿no? Conocer cómo vivieron nuestros antepasados, que estamos hablando al fin y al cabo de una región nuestra de la que a veces no conocemos todo lo que desearíamos. ¿Cómo se han tomado en Canarias? ¿Cómo ha sido esa recepción de la novela que sabemos ya se ha presentado en Tenerife, que es el sitio donde tú has ambientado toda la historia? ¿Cómo ha sido el recibimiento que le han dado a Búscame dónde nacen los dragos? Pues la verdad es que ha sido muy, muy cariñoso. Yo estoy gratamente sorprendida porque reconozco que me daba un poquito de miedo el cómo recibirían en Canarias una novela de una periodista de Madrid, que tiene esta chica que contarnos sobre nuestra historia, por qué escribe ella sobre esto cuando nosotros aquí tenemos gente preparadísima que puede contar muchísimas cosas. Me daba un poquito de miedo que existiera un poco ese rechazo, ¿no? Pero al revés, la verdad es que el libro lleva 5 semanas en librerías, pero tanto en la presentación como luego pues a través del Facebook, los feedbacks que recibo de lectores y demás, los canarios lo han recibido con muchísimo cariño, se han sentido muy honrados de que alguien que además pues no tiene ninguna vinculación con las islas trate de recuperar un poco su historia y de contarla y de reivindicar sus paisajes y etcétera. De hecho, la propia portada del libro, que son 2 iconos, sobre todo para los tinerfeños, muy reconocibles, el drago milenario y la playa de la portada que existe también, es la playa de la Tejita en el Médano, pues para los tinerfeños es perfectamente reconocible. Entonces en cuanto lo ven es como esa sensación de sentirse olvidados a veces que sucede, ¿no? Por parte de la capital, pues con este libro la verdad es que pues se han visto un poco ahí reconocidos y lo están recibiendo con muchísimo cariño y me lo están transmitiendo. Vamos a contarle a los lectores el elemento del drago, que es muy importante en la novela. ¿Qué significaba para los guanches? Para que los lectores sepan también por qué en ese título tú has jugado con el drago, que es muy importante en la historia, que tiene un simbolismo vital, ¿no?, en la cultura guanche. Los guanches eran pues una civilización que vivía muy apegada a la naturaleza. En Canarias no había metales. Pues digamos que en las condiciones en las que había
ellos vivían basándose en los elementos que tenían. Uno de esos elementos era el drago. La savia del drago tiene propiedades curativas que se conocían desde muchísimo, o sea, desde años atrás. De hecho, en las recetas de brujas y demás, la sangre de dragón que figura en las recetas se cree que no es otra cosa que savia de drago. La savia de drago, al contacto con el aire, se vuelve roja, entonces da la impresión de que es sangre, ¿no? Y es un árbol además muy reconocible, muy característico de las Canarias, pero no es solamente un árbol canario y no es un árbol endémico, entonces por eso también juego con los dragos. Los dragos, búscame donde nacen los dragos también crecen en otras partes, no solamente en Canarias. Porque hay que decirle a los lectores que no solo van a viajar con este libro a Canarias, ¿no? También hay otra localización importante en el libro. Marina también viaja, no se queda solamente en Tenerife, ¿no? Y esa historia sale, como tú bien dices, a otro lugar. Las localizaciones son muy importantes en la novela. Hablando otra vez de la isla, el paisaje, como tú decías, es un elemento que está muy bien descrito, que lo describes siempre acercándolo muchísimo al lector, con unas vivencias que suenan también muy tuyas, ¿no? ¿Has tenido un vínculo especial tú con la isla? Sí, es evidente. Cuando te pones, además es un bucle, te gusta la isla y empiezas a escribir sobre ella y según escribes sobre ella te va gustando más. Entonces se va realimentando continuamente, ¿no? Y yo lo que quería también era, bueno, pues igual que yo he podido vivir esa isla de Tenerife desde un poco alejada del tópico de sol, de playa, de despedidas de soltero, de viajes de parejas o de hoteles de todo incluido, quería también trasladarle eso al lector, ¿no? Es una isla con una cultura muy rica, con un paisaje riquísimo y en ocasiones único, que a lo mejor no apreciamos lo suficiente, ¿no? Y yo creo además que los paisajes de alguna manera, los que más nos llegan están ligados a emociones, están ligados a estados mentales. Tú recuerdas la emoción que sentiste en algún sitio determinado y ese paisaje no se te olvida. Entonces, de alguna manera he querido casar también esos paisajes con los estados de ánimos de la protagonista, ¿no? Pues sí, hay sitios más balsámicos, hay sitios más atormentados, ¿no? Y que de alguna manera ella buscara también en esos escenarios dentro de su viaje un poco el lugar idóneo para su estado de ánimo en cada momento. Porque hay que recordar que tú de viajes sabes muchísimo. Emma es periodista también, como la protagonista de esta historia, y ha viajado por muchísimos lugares. Supongo que tendrás anécdotas, cuadernos de viaje, muchísimas cosas que te habrán ido surgiendo a lo largo de estos años viajando, porque además han sido unos viajes precisamente no a la vuelta de la esquina, ¿no? No, y algunos han sido los más bonitos y con los que me quedo son los viajes en coche. Yo creo que los viajes en coche te permiten ir pasando fronteras siendo consciente de que las estás pasando, ¿no? Pues el avión al final es una máquina del tiempo, o sea, tú te metes aquí y llegas a Jordania y ya está, ya han pasado unas horas nada más y ya apareces inmerso en otro paisaje. Pero si llegas a Jordania cruzando toda Europa y la antigua Yugoslavia y cruzando Turquía y cruzando Siria y van cambiando los paisajes y las fronteras y los idiomas y vas conviviendo con la gente, para mí eso es un viaje, ¿no? En la estela de los grandes viajes. Entonces, es el tipo de expedición, por así decirlo, que más me gusta, ¿no? Coger un coche, empezar a hacer kilómetros y llegar, pues eso, pues a Costa de Marfil o a la frontera con Arabia Saudí y volver. Claro. Me imagino que después de conocer tantos sitios es difícil, ¿no? Cuando uno va a escribir su primera novela, ¿qué sitio elige, no? Es un poco la historia te eligió a ti, como suele pasar a veces. Querías hablar de esta trama arqueológica y también sentimental y por eso elegiste Tenerife y las islas. ¿O fue un poco, de repente dijiste, esta historia, ¿por qué tiene que ser así, no? Sin más, porque ha venido a mí. Es un poco eso, es un poco lo que tú dices, ¿no? Sí que es cierto que hay gente que me ha dicho, bueno, después de todos los sitios donde has estado, los primeros los propietarios de la finca, ¿no? Que se han sentido como muy honrados de que yo haya elegido esa ubicación, ¿no? Y él me decía, con todos los sitios que has viajado y que has elegido esto para escribir una historia, pero en realidad no lo he elegido yo, o sea, digamos que es el sitio y es la historia la que me ha elegido a mí, ¿no? A mí me parecía que era algo que necesitaba ser contado, que toda que la arqueología en Canarias está viva, que no hay que buscar tramas arqueológicas en Egipto, en Grecia o pues eso, en Jordania. De hecho, está mucho más excavado y mucho más investigado todos estos lugares
que en Canarias, ¿no? Entonces a mí me sorprendía eso, que en Canarias las cosas siguen estando vivas, hablas con gente que recuerda cuando ha encontrado o que su abuelo tiene o que empezó a hacer una casa, aparecieron unos restos y taparon rápidamente para que nadie les parara la obra. Entonces me parecía sorprendente que eso estuviera ocurriendo aquí al lado y que sin embargo pues no tuviéramos esa constancia, ¿no? De alguna manera pues eso, la historia me eligió a mí y el lugar me eligió a mí. Luego es cierto que aprovechas vivencias, personajes, flashes que has encontrado a través de los viajes. Claro. También has aprovechado para hacer esta historia un momento que a mí me gustaría destacar, ¿no? Esta crisis económica que vivimos, a veces estos parones obligados, por desgracia, que nos vemos o que tenemos que vivir, tú lo has aprovechado, ¿no? Para sacar más tiempo para esta novela. Igual en otra época, que hubieras tenido mucho más trabajo, esta novela no hubiera podido ser realidad. ¿Crees también que es un guiño, ¿no? O a mí me parece un guiño a lo que cuentas en la historia, ¿no? De cómo a veces una crisis puede ser utilizada para resurgir, para hacer algo mucho mejor. Estoy completamente de acuerdo. El libro también habla un poco de eso, ¿no? De segundas oportunidades, totalmente, sí. De cómo cosas que en un principio pues hacen que todo tu mundo se venga un poco abajo, tus esquemas se destrocen y de repente no, es el inicio de otra cosa, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que es los gusanos llaman crisis al nacimiento de las mariposas. Lo que para unos es algo fantástico y un renacer, para otros es un acabarse y un terminar todo. Entonces yo creo que hay que quedarse con eso, ¿no? Con la vida de las mariposas. Vamos a crecer desde este momento. Yo siempre quise escribir una novela y siempre me escudaba en el no tengo tiempo, y como soy periodista y escribo reportajes y mi necesidad de escribir y de transmitir está satisfecha a través de mis reportajes, ni siquiera tengo esa necesidad de llegar a casa y ponerme a escribir todas las ideas que me bullen. Digamos que lo tengo cubierto, ¿no? Pero cuando llega este parón de alguna manera obligado, cuando hay menos colaboraciones, cuando tienes más tiempo, dices, bueno, pues a lo mejor es el momento el que como la historia me ha elegido a mí, ¿no? Vamos a aprovecharlo en lugar de lamentarme o tal, vamos a ver hasta dónde puedo dedicar de mi tiempo sin estar percibiendo una remuneración y a ver hasta dónde puedo llegar. Claro. Te habrán preguntado, Emma, por tu conexión con Marina, compartís profesión, compartís también, yo creo que ese espíritu aventurero, ¿no? Que todos los lectores van a encontrar en la protagonista de esta historia. Ya de por sí, cuando uno escribe, siempre la gente le pregunta, ¿no? ¿Cuánto hay de componente autobiográfico en este libro? Y yo creo que aquí, supongo que la pregunta es inevitable, ¿no? Compartes muchas cosas con Marina. Te han hecho esa pregunta, ¿no? De Sí. hasta dónde has llegado, ¿no? Hasta dónde has puesto de Emma Lira en este libro. Me la han hecho continuamente y de hecho hay anécdotas divertidas. Cuando llegué al Museo de la Naturaleza y el Hombre en Santa Cruz de Tenerife, donde hicimos la presentación, alguno de los encargados del museo me llamó Marina directamente, ¿no? Que habían leído el libro y demás, me llamó Marina. Se hizo un poco la confusión. Yo creo que en toda novela contada en primera persona, además, hay mucho, o el lector percibe mucho del autor. Lo primero por la forma de narrarlo, ¿no? Lo segundo por los paralelismos. Evidentemente es una mujer, es de Madrid, es freelance, periodista, etcétera. Pero yo siempre digo que Marina es más mona y más valiente que yo. O sea, toma decisiones y se atreve a tirar para adelante con ellas y a romper con cosas. Lo que pasa es que ella no lo sabe. Eso nos pasa a todos muchísimo. O sea, damos una imagen y a ella le pasa, y algunos protagonistas de la historia se lo dicen en algún momento. Eres de determinada manera y tú mismo no te lo crees, ¿no? Y de alguna manera, pues a veces necesitas un poco viajar al interior de ti mismo para sí, ese empujón, cuenta. ¿no? También ese empujón que yo creo que solo dan las crisis, ¿no? Los momentos buenos no somos tan conscientes, ¿no? De cómo actuamos, de cómo nos movemos, ¿no? Realmente llega un momento como este y hay que partir de cero, ¿verdad? Hay que reconstruirse, que también es eso en el fondo de lo que hablas en esta historia. También reconstruyendo ese hilo arqueológico, ¿no? Porque estamos reconstruyendo un misterio y es ese doble guiño, ¿no? De que van a compartir Marina y esos restos arqueológicos de los que tampoco desvelamos nada para que el lector pues llegue al libro con las puertas cerradas, ¿no? Que yo creo que es como mejor se lleva un libro, ¿no? Sabiendo lo justo a veces. Sí, sí. A mí me gusta pensar que la historia es una historia de mujeres que toman decisiones valientes, ¿no? De mujeres que dejan lo que tienen para reinventarse en otro lado. Una de ellas es Marina,
y bueno, pues la otra la dejo a la imaginación Claro. del lector, pero existe evidentemente un paralelismo con muchísimos años de diferencia, con cientos de años de diferencia. También hay componente masculino en la novela, ¿no? Porque digamos que Marina quiere pasar una época tranquila, ¿no? Pero por desgracia las decisiones que uno toma a priori no siempre se cumplen, ¿no? Tenemos también estos personajes masculinos muy bien retratados que tienen mucho peso en el libro. Sí, es cierto. Y de hecho, digamos que hay un poquito de todo, ¿no? Pues como nos pasa muchas veces en la vida, que a lo mejor cuando no quieres nada o cuando has huido de una historia sentimental, de repente parece que las cosas se abren ante ti, ¿no? Y las posibilidades. Aquí hay distintos personajes masculinos, está el propietario de la finca, hay otros personajes que van apareciendo y que se colocan un poco sentimentalmente en la estela de Marina, aunque ella en ese momento es como, bueno, por favor, ¿por qué me estoy encontrando con estas disyuntivas? Yo no quiero nada, no quiero ninguna historia sentimental en este momento, ¿no? Pero es gente que aparece por otros cauces, es gente que le ayuda en investigaciones, es gente que se hace amiga suya, son personas, yo he querido que sean personajes muy reales, espero haberlo conseguido, no grandes personajes de novela romántica, sino personas reales, un señor, un chico, un amigo que tienes al lado y que de repente empiezas a lo mejor a mirar con otros ojos, ¿no? Y bueno, pues he querido darles un lugar en la novela. ¿Sabe Emma dónde iría si tuviera que huir, como la protagonista de este libro, si tuviera de repente que hacer las maletas y marcharse? Y dejarlo todo y... Pues a lo mejor a Marruecos. A Marruecos. Que es una tierra que también es importante para ti, ¿no? Sí, también hay un vínculo importante con Marruecos. Sí, tengo un vínculo emocional importante con Marruecos. Creo que es un lugar pues igual, muy cercano y del que nos queda mucho por descubrir y en el que nos movemos con muchos tópicos y con muchos prejuicios a veces, ¿no? Y la verdad y que es muy rico y que nos puede enseñar muchísimas cosas. Entonces a lo mejor me perdería en Marruecos. Muy bien. Pues Emma, le deseamos muchísima suerte a esta novela que es un libro cercano, contado con mucha naturalidad, con unos personajes, como decías tú, que enganchan, con los que yo creo que es muy fácil sentirse identificado, y con esta trama muy sorprendente de la historia de los guanches, que yo creo que va a enganchar porque además, como decíamos antes, no es una historia muy conocida, ¿no? Que nos va a ayudar a saber bastante de una tierra que tenemos aquí al lado y que a veces no la conocemos tan bien como pensamos. Mucha suerte para el libro y muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, Emma. Nada, muchas gracias a todos vosotros.